Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan, que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam Ortega en ese segmento maravilloso de cada semana, donde realmente estamos aprendiendo, estamos conociendo, estamos recibiendo cada momento de su impartición. Así que, Miriam, Ricardo, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Jorge. Bien, ¿tú cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto el día de hoy poder estar aquí en Busco en Ti Radio. Bueno, qué bueno, gracias por su tiempo. Así que, bueno, iniciamos con el tema de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y es una bendición el poder estar el día de hoy en nuestro programa, que te conozcan a ti, y hoy vamos a conocer un poquito más del Señor con el tema Venciendo obstáculos de tu camino. De alguna manera es como una continuación del tema que la semana pasada estuvimos viendo contigo. Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que la semana pasada estuvimos viendo un tema que le pusimos por título Cómo permanecer en la carrera? Y justamente explicábamos que nosotros en nuestro andar cristiano, en nuestro andar en el Evangelio, es como una carrera de repente, ¿no? Pablo nos enseñaba que tenemos que correr como con la intención de ganar, mantener los ojos en la meta, haciendo en ocasiones, él decía, golpeó mi cuerpo, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de que teníamos que en ocasiones que hacer, por ejemplo, de alguna forma, sacrificios en cuanto a cosas que tenemos que hacer, que dejar de hacer, pero que son importantes si queremos llegar a la meta, ¿no? Hablábamos mucho de eso. Así es, y también para poder llegar a la meta, pues en el camino, en nuestro diario caminar, vamos a encontrar varios obstáculos que se nos presentan. No todo se nos presenta tan fácil, como tú nos decías, cada carrera implica pues un trabajo, el entrenar, me gustó la frase que decías de alguien que escuchaste, que una competencia compites cua- X segundos por varios años. Sí, que decía que cuando entrenamos para cualquier cosa, tenemos que estar dispuestos a invertir muchas cosas en nuestra vida, ¿no? A veces es tiempo, a veces es recursos, a veces es cambiar hábitos, o sea, pero de alguna forma tenemos que hacer inversiones fuertes. Y que esa inversión fuerte, con frecuencia, vamos a ver los resultados mucho tiempo después. Que el problema era que nosotros a veces hacíamos un pequeño cambio hoy y mañana queríamos ver un cambio enorme, ¿no? Y eso no funciona así en la vida real. En la vida real, yo hago un cambio hoy y voy a ver el resultado durante un periodo y a veces es largo, ¿no? Y decía que una vez en una entrevista a Usain Bolt, que es el que tiene el récord mundial y olímpico de las carreras de los 100 metros y todo eso, este cuate una vez en una entrevista decía que mucha gente se desesperaba muy rápido por no ver resultados y que él entrenaba 4 años para correr 40 segundos. Entonces, es el tamaño de inversión que él hacía, ¿no? Entonces, eso a mí se me hizo muy significativo porque es alguien que corre durante horas al día y está entrenando horas para acabar compitiendo 40 segundos, ¿no? Así es, y durante este tiempo de entrenamiento, de estar preparándonos y estar en esta carrera, nos vamos a encontrar a varios obstáculos en nuestro camino, de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero vamos a recordar, Filipenses 3:14, nueva versión internacional, dice así: sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Parte del día de hoy de ver este tema, venciendo los obstáculos del camino, pues es llegar a la meta que nos comentabas, de que ya sabemos que es llegar ahí con el Señor, a la vida eterna. Nosotros ya tenemos vida eterna que mediante cuando tenemos salvación, mediante la gracia como un regalo que Cristo nos dio, mediante el sacrificio de Jesucristo. Y nosotros ahí nos vamos a seguir manteniendo en ese camino, en esa carrera, hasta llegar ese día, cuando estemos en lo eterno, cuando llegamos allá con el Señor.
Y distractores, pues vamos a ver algunos distractores u obstáculos que nos enfrentamos en esta carrera. Ahorita les vamos a mencionar en tres áreas, en lo que es el área del física, en el mundo físico, en el mundo espiritual y pues también lo que es en la parte interior, ¿no? De cada uno. Primero vamos a ver el número uno, que sería una oposición, un obstáculo, que es en el mundo físico. Pues la sociedad está llena ahorita de tantos pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios que Dios nos ha dado. Y todo esto es un obstáculo. Llega a haber un momento en que cosas que se presentan en la sociedad que ya son tan normales, cada uno en cada área va batallando en áreas en su vida que la sociedad les va marcando y que los está queriendo obligar a comportarse de cierta manera y en cada etapa de nuestras vidas hay obstáculos. Sí, 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 la verdad es que pensar que tendremos una vida donde todo transita en paz y en orden, pues es más ser muy inocente o muy iluso, ¿no? La realidad es que a través de toda nuestra vida vamos a encontrar nosotros cosas que tenemos que atender, problemas que resolver, circunstancias que tendremos que atravesar, y eso es parte natural, ¿no? Incluso nosotros, si vemos la historia de los hombres en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que aun por muy grandes espiritualmente que sean, por muy ejemplares que sean para nosotros, todos ellos tuvieron que resolver problemas, todos ellos tuvieron que vencer obstáculos, todos ellos tuvieron que hacer grandes inversiones en lo personal y en muchas cosas para poder continuar. Entonces, todos tenemos que estar conscientes que en nuestra vida todos tenemos que hacer eso al final del día, ¿no? Ujú. Y la oposición, pues cuando es persistente y constante en el mundo físico, pues algunas veces llega a convertirse en una tentación, porque es tan fuerte que claro que somos tentados en esta área. Pero, ¿qué dice Santiago 1 del 12 al 14? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ojo, para los que a lo mejor a veces algunas palabras nos cuestan trabajo, concupiscencia se refiere básicamente a la tendencia que todos nosotros, por muy bueno que nos creamos, todos tenemos una tendencia a hacer cosas malas. Esa tendencia a hacer cosas malas es lo que se llama concupiscencia. Ajá, y aquí también nos está diciendo, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. eh, Nos está diciendo que todos vamos a ser tentados y qué hay que hacer con la tentación, dice, soportarla, que la resistamos, dice, cuando la hayas resistido la prueba, cuando la superemos, cuando ya, digamos, eso, digamos, eso no le agrada al Señor. Y ahora nuestro comportamiento no debe de ser por imposición, por decir, ay, es que Dios me lo está imponiendo a fuerzas y ay, yo sí quiero y no lo voy a hacer porque al final el pecado se concibe dentro de nosotros, ya lo ejecutamos después, pero tiene que ser algo en lo que estamos convencidos, en saber que creemos en un Dios, saber cuáles son sus mandatos y entonces yo le quiero agradar porque le amo y lo hago por convicción, no por imposición. Muchas veces esos deseos, esa oposición que se presenta, pues se presenta de una manera muy atractiva, se presenta ante la sociedad como que si fuera algo al contrario, lo ven como algo, ay, no, o sea, sé libre, ¿no? Sé libre para las drogas, para el alcohol, para el sexo, la pornografía, los vicios, pero sin embargo eso no es libertad, no es tener libertad, es algo que te ata, son ataduras que luego ya es difícil salir de ahí. Y Proverbios 14 12 al 14 dice, hay un camino que el hombre parece derecho, pero al final es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y al final de la alegría es tristeza.
El descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo. Es importante no perder tiempo en a tratar de agradar a los demás. No nos enfoquemos en eso, que no nos distraiga. Ese es un obstáculo en querer luego encajar en la sociedad, darle gusto. Recuerda, enfócate en el Señor, no pierdas de vista la meta final. Recordar que nuestro enfoque está en Dios. Exacto, es donde debemos mantener fija la mirada, justamente, ¿no? Y es donde, fíjate, a mí me llama mucho la atención que pone el ejemplo, pues, de un corredor a final del día, ¿no? Y yo tenía un tío que él corría maratones. Y una vez platicando con él sobre, híjole, pues, ¿cómo aguantas 42 kilómetros? ¿No? Es una locura de distancia. Y él decía que, claro, son muchas cosas las que hacen, ¿no? Pero una de las que los corredores hacen es que nunca están pensando, siempre vas pensando corriendo 1 kilómetro a la vez al final del día, ¿no? Dice, pero siempre con la vista lo más lejos que puedas tener, ¿no? Porque tú tienes que alargarte, pero cuando tú sabes que tu meta está hasta allá, aguantas 1 kilómetro, porque sabes que no es la carrera eso, sino que solamente es parte, ¿no? Y por eso yo nos dice, mantenga los ojos en la meta, porque un maratonista cuando sale, pues no ve la meta, pues, está a 42 kilómetros, no hay forma de verla, ¿no? Pero nosotros sí la vemos. Aunque está más lejos de 42 kilómetros, sí la vemos, pero como vimos nuestra transmisión pasada, la meta es el supremo llamamiento de Jesucristo, que es estar con Él, y eso sí lo vemos desde hoy. Entonces, es muy interesante como sí podemos mantener los ojos en la meta. Así es, y no distraernos en estos obstáculos. Entonces, el Señor recordar que mantener lo que decías, mantener nuestros ojos en la meta es recordar que el Señor nos puede ayudar a mantenernos. Por nosotros mismos luego no podemos, pero sin embargo, en Salmo 51:10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Si cuando estemos batallando en esa área en la que estamos siendo tentados, Señor, decirle a Dios, Señor, crea en mí ese corazón puro, que te agrade, renueva mi espíritu firme, que me mantenga firme. Romanos 12:12 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí pues es parte también de vencer ese obstáculo que nos quiere distraer, es transformar nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar la voluntad del Señor. Vamos a estar dejando que la palabra esté renovando nuestra mente, que esté transformando y que esa verdad baje a nuestro corazón de tal forma que empecemos a caminar y a comportarnos por algo que ya empezó a transformarnos, a hacerse carne en nosotros. Y, Exacto. y la otra parte de la otra posición es la espiritual. Recordar de que así como hay obstáculos físicos, también hay obstáculos espirituales. Apocalipsis 2:10. ¿Qué dice en Apocalipsis 2:10? Vamos a leerlo. Dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pues aquí está haciendo una advertencia, ¿verdad? De que está diciendo que no temamos cuando viene el diablo, ahora sí que a venir y querer probarnos, va a venir a probarnos y va a venir, es una lucha espiritual, pero aquí Dios nos está diciendo que nos mantengamos fieles, fieles en ese enfoque hacia la meta, fieles en mantenernos en ese carril, que no nos salgamos, sino que sigamos en esa carrera enfocándonos para llegar a esa meta hasta la muerte, dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que nos vayamos con el Señor y recordar que nuestra lucha pues no es contra carne ni sangre. Luego pensamos que nuestra lucha es contra el vecino, hay unos esposos que piensan que es el esposo, la esposa, el jefe, pero recuerda que la lucha pues que tenemos es espiritual. Exacto, la Biblia nos enseña efectivamente eso, ¿no?
que nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, y nos hace ahí una lista. Y es lo que nos recuerda, que nuestro pleito no es con las demás personas, sino es con la actitud que tienen, con lo que nos hacen pensar. O sea, en realidad más en ese sentido es la lucha, y es en ese sentido como nosotros tenemos que luchar, porque luego nos dice que tenemos armas espirituales, lo que nos confirma que nuestra lucha es espiritual, y por eso tenemos luchas espirituales, y este tipo de obstáculos normalmente los podemos resolver también espiritualmente hablando. Claro, hay ocasiones que ese triunfo espiritual conlleva, como lo vimos en el punto anterior, cambiar un hábito, establecer uno, hacer cambios en nuestras vidas, y lo va a implicar, y hay que hacerlo. No podemos sobre espiritual las situaciones y decir que con que yo ore voy a bajar de peso. No, pues sí, hay que orar, pero también hay que dejar de comer azúcar o no sé, hacer cosas, hacer ejercicio. Hay que hacerlo, ¿no? Ajá, y es que qué importante ahorita la cita que acabas de mencionar, que es Efesios 6:10 al 13, que nuestra lucha es espiritual, o sea, que no es contra algo físico, sino dice contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes. Y este versículo no es Dios no lo dio para que nos espantáramos, para decir, ay, nanita, ahora sí, es espiritual, está haciendo un ataque del maligno. Y efectivamente, sí es ataque del maligno, pero no es para espantarnos, porque en Colosenses 2:15, ahí uno de tantos versículos, aquí nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y está hablando acerca del triunfo que Jesús hizo sobre el reino el reino espiritual de las tinieblas. Ha vencido, es un reino que efectivamente tenemos lucha, pero que ya está vencido, que ya está ahí, y que a nosotros, ¿qué nos corresponde? Estar resistiendo, permanecer fieles y estar firmes, firmes contra esos ataques, fortaleciéndonos en Dios. Y ya llevamos dos áreas. Vamos a ver, ya vemos. La física y la espiritual. Ajá. Son las dos que llevamos hasta ahorita. Y nos vamos con la tercera, que es el área, pues, interior, el interior de nosotros, ¿no? Aquí, pues, entra lo que son el alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo lo que tenemos, todo lo que está dentro de nosotros. Eso también se convierte luego en un obstáculo para seguir en nuestro caminar con Cristo, en esa carrera. Y el primero que les quiero mencionar, entra luego el desánimo. Es bien fácil, un día nos amanecemos bien contentos y al otro día desanimados. ¿Y tú cómo te sientes cuando amaneces desanimado? Desanimado. Los amanecidos, ahí me siento Sí. desanimado. ¿Sí? Y pues es cuando perdemos la ilusión, la fuerza, la energía para hacer algo, nos cuesta trabajo resolver algo, emprender, nos sentimos desanimados, desmotivados. Y pues motivos del desánimo, pues sabemos que es por malas noticias, por alguna tristeza, por la pérdida de alguien, de un ser querido o de algo, por la soledad. A veces tenemos simplemente el desánimo por el cansancio. O sea, que ustedes Sí, pueden ser un montón de causas, ¿no? Que es justamente uno de los temas por los cuales tenemos que aprender a vencer temas como las emociones, los sentimientos. Número uno, porque yo creo que, bueno, sabemos que no hay nada más volátil que las emociones y los sentimientos, ¿no? Número uno. Dos, dependen de un montón de causas, ¿no? Algunas tienen que ver con nosotros, otras tienen que ver con situaciones con otras personas, pero otras también tienen que ver ya no solamente a nivel emocional, sino hay veces que alguien por alguna circunstancia, una enfermedad o lo que sea, una condición que está atravesando, deja de generar cierta sustancia o genera más de una sustancia, y eso puede traer impactos fuertes en nuestro estado de ánimo y las emociones. Ujú. Sí es, entonces son tantas cosas, o sea, y entra también ahí lo que estás diciendo, no, checar nuestro físico, la mala alimentación, el no dormir bien, tantas cosas que hay que trabajar en áreas de nuestra vida. Y Salmo 31:24 dice, cobren ánimo.
Ármense de valor a todos los que en el Señor esperan. Pues nos está animando este versículo a que cobremos ánimo. Y algo que también dentro de nuestro interior, que estamos con nosotros mismos como un obstáculo, a veces también entra el enojo, hablando de emociones y Sí. sentimientos, entra el enojo. Y el enojo luego muchas veces es, increíblemente, pero es contra Dios. ¿Por qué? Porque luego llega a haber enojo porque no te ha dado lo que le pediste. A lo mejor tú le pediste una casa, un novio, un esposo, un buen trabajo, un gran sueldo, yo qué sé, o sea, y no se hizo, y no pasó como tú lo querías, no se resolvió el problema como tú querías, y piensas que pues Dios no te escuchó y entra el enojo y estás enojado con Dios. Y a eso se convierte también en un obstáculo para seguir manteniéndote firme, porque te desanimas y dices, ay, no, pues no, estoy enojado con Dios, no me escuchó, esto no funciona, goodbye. O entra también la decepción de las personas aquí que están en esta tierra. A veces te decepcionan alguna familia, algún amigo. A lo mejor estás también decepcionado por la iglesia o algún líder en el que tú pusiste tus ojos ante él y no en el Señor. Por eso qué importante es enfocarnos, lo que desde la semana pasada veíamos, en esa meta eterna, en el Señor. Nuestro enfoque debe estar en Dios, no en las personas. Habrá personas, habrá familiares que van a ser figuras de ejemplo muy, muy fuertes en nuestra vida, pero sin embargo, siempre debemos de poner nuestra mirada y nuestros ojos en el Señor, porque la gente pues nos puede fallar Y de y, hecho lo va a hacer, fíjate, es algo muy interesante porque a veces decimos es que la gente puede llegar a fallar. Y en un buen sentido, la gente lo va a hacer y no es porque lo planifique, sino porque normalmente lo que nosotros calificamos como me decepcionó, por ejemplo, que a veces lo que pasa en el punto que estás tocando, es que nosotros nos generamos a nosotros mismos expectativas de lo que queremos o de lo que esperamos, valga el término, de la otra persona. Y la otra persona no necesariamente siempre va a actuar de acuerdo a lo que nosotros estamos esperando que haga, ¿no? En nuestro mundo ideal, así va a ser siempre. Pero en el mundo real, vaya, ni entre matrimonios siempre hacemos lo que el otro espera, ¿no? Mucho menos la gente de afuera, claro. Yo sé que cuando es un empleado tuyo que hace lo que tú le dices, pues bueno, es más difícil porque hace lo que tú dices al final del día, ¿no? Pero y en una relación de amigos, de conocidos, de esposos, lo usual es que haya momentos de desencanto. Y lo que aprendemos es a gestionar esos momentos de desencanto para continuar cuando se puede continuar, cuando es algo muy grave, pues a lo mejor hay que romper relación, ¿no? Pero, por ejemplo, en un matrimonio, que seguramente las más de las veces no es tan grave, aprendemos a gestionarlo y continuar adelante, pasando por alto lo que pudiera ser justamente la decepción, el enojo y todo eso, ¿no? sí, y no está, digamos, mal que te enojes, no está mal que te decepciones, no es un pecado, o sea, no está mal, sino saber qué vamos a hacer cuando nos enojamos, como pues acabas de decir, o sea, lo vamos a vivir, pero ¿qué vamos a hacer ante ese enojo, ante esa decepción? ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, Poner nuestros ojos incluso la en Él. escritura dice, enójense, pero no pequen. Porque lo que dices es, no está mal que experimentemos una emoción. Lo malo o lo que puede estar mal es qué vamos a hacer con esa emoción, ¿no? Ujú. Así es, y llevarlo delante de Dios. Si hay una herida en tu corazón, es perdonar a la persona, poner nuestros ojos en Dios y seguir adelante. Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando, pero cuando ya lo resolví, cuando ya lo llevé delante de Dios, Señor, realmente había enojo en mi corazón hacia ti o hacia tal persona porque me decepcionó. O sea, yo lo pongo delante de ti esta situación, ir con Dios para que el Señor sea el que sane esa parte en mi corazón. Y aquí dice, extendiéndome para seguir adelante.
se refiere a olvidarme de que como que tengamos amnesia y que ya no recordemos. Lo vamos a recordar, pero vamos a decir, pero ahora yo sigo continuando hacia adelante. Y Apocalipsis eh, 3 del 10 al 11 dice así, ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. Y pues aferrarse es estar pues anclado, agarrado de algo que Dios nos ha dado para que no quitar ese enfoque. Isaías 40:29 dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. A veces todos estos desánimos, todas estas situaciones que tenemos nos trae cansancio, nos trae el decir, ya no quiero, valdrá la pena seguir adelante o no, pero sin embargo el Señor dice que nos fortalece al cansado, acrecienta las fuerzas del débil. Si tú estás cansado, si tú dices, ya no sé si vale la pena seguir o no, adelante, tú sigue adelante, ve con Dios, Él te va a fortalecer, pon delante de Él lo que tienes. Y por último es el pecado. El pecado, pues es el mayor obstáculo que nos impide caminar hacia Dios y es el que nos aparta de Él. Y ahí pues sabemos qué hacer, ir delante de Dios y decirle, Señor, perdona mi pecado, ponerme a cuentas con Él, exponerme, arrepentirnos y cambiar de dirección, ya no seguir haciendo ese pecado y seguir adelante. Pues como conclusión, vamos a ver que los obstáculos que el día de hoy vimos son en las tres áreas. Número uno, en el En el exterior, ajá, que somos tentados por la sociedad, que muchos patrones, muchas formas de comportamiento nos tratan de imponer. El segundo es en el área espiritual, espiritual, recordar que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que es espiritual, pero recordar que Jesús ya venció al mundo. Y número tres es en el interior, en dentro de mí, que luego entra en mi mente el desánimo, el enojo, el pecado, pero poner delante de Dios todo lo que tenemos para que sea el Señor quien nos ayude a sanar, que nos ayude a perdonar y sabiendo que Él es fiel y justo, que nos perdona de todos nuestros pecados. Y pues vamos a orar para terminar. ¿Me acompañan a orar? Oramos. a ver, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque tú confirmas en nosotros la importancia de que podamos continuar hacia la meta sabiendo que la meta eres tú, Señor. Gracias porque tú nos das los elementos y las herramientas para poder correr la carrera de tal forma que ganamos, Señor. Tú nos das la oportunidad, incluso, Señor, en el camino de nuestra carrera, el poder atender las cosas que hemos hoy en lo interior, Señor, si estamos en pecado en alguna área de nuestra vida, en nuestra área espiritual, Señor, y también en nuestra área emocional, Dios. Gracias, porque ninguna de ellas te es ajena. Y gracias porque en todas ellas tú eres Dios, Sí, tú sí. eres Señor, y tú puedes ayudarnos y puedes sanarnos. Por favor, Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a sanar cada una de esas áreas, Dios, y que podamos saber que fuiste tú, que podamos darte gloria y que podamos todos nosotros, que así lo deseamos, correr y avanzar hacia la meta, Señor, a pesar de los obstáculos, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, que podamos correr con paciencia y con gozo la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Dios, a llegar al otro lado. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Y amén. amén. Bueno, pues fue un gusto el día de hoy poder estar compartiendo con ustedes y los esperamos la próxima semana en nuestra sección que te conozcan a ti y recuerda, conócelo. A través de su palabra. Ve- Nos esperamos aquí en Busco en Ti Radio Online. Saludos, bendiciones. Ay.